Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la conferencia. Nos ponemos de pie para hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No te dejes caer en la tentación, María, no todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Oremos. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por el mismo Espíritu gustemos siempre de lo recto y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, vamos a ser su Rey. Reina de los apóstoles, rogad por nosotros. San Felipe de Jesús, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pueden tomar asiento. Agradecemos que se hayan tomado la molestia en venir, en acompañarnos en esta conferencia acerca de la vida de Anacleto González Flores. Es una actividad que que organizó la CJM, pero que se va a llevar a cabo gracias a la colaboración del señor Fernando Gallardo Ibarra. Entonces, le cedo la palabra para que comience esta conferencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sin más preámbulo, iniciamos. Primero que nada, una dispensa. Varias dispensas. La primera es que, para no equivocarme tanto, escribí gran parte de la charla. ¿Okay? Y la segunda es que si en algún punto se me salen lágrimas y se me hace un nudo de la garganta, lo siento. Por segunda vez, oigan las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Hacía referencia Anacleto al grito de Gabriel García Moreno a sus asesinos. García Moreno, expresidente de Ecuador, defensor de los valores católicos, quien fue asesinado cobardemente por esbirros de los enemigos de Dios y de la patria. Difícil resumir en una hora los grandes frutos de nuestro querido y admirado Maestro Cleto, apodo que se ganó cuando en la escuela, siendo el mayor de edad, adelantaba en todas las materias al resto de la clase, dominando pronto el latín, por lo que suplía a los maestros cuando era necesario y asesoraba al resto de sus compañeros. Uno de los aspectos más importantes que debemos considerar de Anacleto es que no era un mexicano nacido en cuna de oro, y de él se valió Dios para liderar una de las gestas heroicas, católicas y patrióticas más bellas de la historia nacional, la epopeya cristera. Sí, no lo duden ni un instante. ¿Puede Dios de cualquiera de ustedes valerse para grandes tareas? No debemos quejarnos por lo mismo de lo que no tenemos, y tampoco decir si tuviera esto o aquello emprendería grandes luchas. Lo único que les puedo decir es que tienen que estar preparados. Como un atleta de alto rendimiento se prepara todos los días para competir con éxito, ustedes deben prepararse todos los días, física, mental y espiritualmente, para defender a Dios y a la patria. No importa de dónde vengan y los recursos que tengan. En los archivos parroquiales de Tepatitlán aparece bautizado el 14 de julio de 1888 Anacleto, hijo legítimo de Valentín González y de María Flores. Vio la luz un día anterior, el 13 de julio, en el misérrimo hogar paterno. Misérrimo hogar paterno, no la anterior, por favor. Esa.
Valentín, su padre, era rebocero, y él y los suyos habían de ser esclavos del telar. El matrimonio fue muy fecundo. De 1887 a 1911 se suceden 12 hijos, 3 mujeres y 9 varones. El segundo, Anacleto. El presente año 2018 es un contexto distinto al que se vivía en aquellos años en donde el porfiriato llegaba a su máximo esplendor. La polarización social se agravaba en ciertas regiones. Un México rural, analfabeta, católico y guadalupano ferviente se contrastaba a un antiméxico donde las organizaciones y grupos comunistas y la masonería acaparaban los espacios políticos y de difusión en los medios de comunicación. Un México dentro de un contexto internacional en donde el proletariado estaba como en una olla de presión a punto de estallar. Y en la iglesia, triste y lamentablemente, también ocurrían sucesos que más tarde desembocarían en el nefasto Concilio Vaticano II. En ese contexto nace nuestro personaje, un hogar paupérrimo, una familia numerosa y un padre duro y al mismo tiempo bravucón e irresponsable. ¿Cómo se escapa Anacleto de esa vida, de ese ambiente para convertirse en adalid de la lucha cristera? Para empezar, su temperamento natural, brioso y altivo, instintivamente inquieto, era el campeón escolar para vengar agravios propios y extraños. Era el más peleonero y el más bueno para los fregazos. El pupilo débil que recibía la agresión del fornido, del fuerte, no tenía sino decirle: ahora verás con el bobito, apodo que tenía él y sus hermanos porque a su padre le decían el bobo por bravucón. Ahora verás con el bobito, para que el descomedido se reprimiera de la afrenta. Y buen hijo al fin, Anacleto. En varias ocasiones hubo de requerir a la pistola para defender al padre en los trances a que orillaba su bravuconería. A la puerta de la pequeña casa y obstruyendo el paso por la calle encontrabas al jefe de familia, don Valentín González, quien había establecido un puesto de fierros viejos y cachivaches de toda especie, con cuya venta, bien escasa por cierto, en un poblado como aquel sacaba algunos centavos, con los que ayudaba a lo obtenido ya por el trabajo del resto de la familia en el telar de rebocería. El viejo, cansado y enfermo de la malaria contraída en Quintana Roo, no podía ya trabajar de otra manera, sino sentado en las puertas de su casa al rayo del sol, huraño, silencioso y meditabundo, cuidando su viejo bazar y rumiando en su memoria los recuerdos de otros días más felices. Nadie podía reconocer en aquel viejo arrugado, amarillo por la fiebre y tembloroso, al valentón de otros años. Un día que, casado ya don Valentín con la señora María Flores y con una docena ya de hijos, le había entrado la idea de imitar al cura Hidalgo y hacer otra revolución de independencia de la llamada entonces dictadura porfirista. En compañía de un grupo de vecinos tan exaltados como él, montados todos en caballejos de mala muerte, se le vio salir gritando por las calles de Tepatitlán: ¡muere el mal gobierno! El resultado fue que, aprendidos inmediatamente, los alborotadores con su jefe don Valentín fueron a dar todos a las tinajas, a la cárcel de San Juan de Ulúa, donde enfermaría de malaria. Dejó pues don Valentín abandonada su numerosa familia, y para poder subsistir se entregaron todos a la fabricación de rebozos. El hijo mayor era el jefe del taller, y el segundo, Anacleto,
Salía a venderlos por el pueblo y las rancherías de los alrededores, casa por casa, gritando: rebozos, rebozos, finos rebozos. Aunque no lo parece, algo muy bueno heredó nuestro querido Anacleto de su padre: la autosuficiencia, el dolor auténtico por la injusticia, la valentía y las grandes aspiraciones. He sabido también que su padre fue quien le inculcó el amor a las letras y a la oratoria, incitándolos a memorizar versos y prosas para declamarlas en las festividades del pueblo. Era también el joven Anacleto un verdadero don Juan con las muchachas. Tocaba la guitarra, cantaba y pertenecía a una banda de Tepatitlán que tocaba algunos fines de semana y en las fiestas en la plaza de la ciudad. Así transcurrió su niñez, infancia y adolescencia, entre la pobreza, el trabajo, la música, la escuela y la oratoria. Tenía 17 años, año 1905, cuando un sacerdote fue de Guadalajara a Tepatitlán a predicar misión. Traía los ejercicios espirituales. Anacleto, por curiosidad, ya que siempre que tenía la oportunidad de escuchar a un orador, se presentaba, y por costumbre, siendo un pueblo de acendrado catolicismo, la mayoría de los pobladores atendían este tipo de actividades. Acude a esos cursos, Anacleto, y en aquella redada quedó prendido un pez gordo. Su conversión fue total y definitiva. Los días que desde entonces transcurrieron contemplaron todos el desgranarse de los 15 misterios. El nuevo prisionero de la gracia consolidó la victoria con dos medios simples y enérgicos: el coloquio cara a cara con Dios y la caridad activa con el pueblo. Por lo demás, nunca fue ni remotamente rata de sacristía ni aderezo de sotanas. Acudía al sacerdote como dispensador del sacramento y guía en los grandes conflictos, nada más. Con el acrisolamiento de la fe vino también la dilación de horizontes. Los recursos del pueblo eran de sobra ruines para satisfacer el apetito intelectual del adolescente. El orador reventaba ya por todos los poros. Los escasos ratos de soledad hogareña, en los escasos ratos de soledad hogareña, el brocal de un pozo había sido su tribuna, y el cacareo de las gallinas los primeros aplausos. Vamos a la presentación. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces, se traslada nuestro personaje a San Juan de los Lagos, un internado, para continuar sus estudios, ya que ahí no podía satisfacer esa pasión y esa vocación que ya sentía dentro de sí mismo. Y en ese seminario, San Juan de los Lagos, es donde Anacleto abreva prácticamente todo el conocimiento, todo su pensamiento, y es donde ahí es el génesis de nuestro personaje. Sí. Cambia definitivamente de vida el sacerdote que en su momento lo atiende, es don Narciso Cuellar. Ahí es donde obtiene el apodo del maestro. Él no se detenía con los cursos normales, él trataba siempre que había cursos adicionales en el seminario, se inscribía y acreditó tantos cursos de religión, de historia, latinidad, griego, filosofía, matemáticas, francés, sociología, astronomía, todo lo que él podía de manera adicional o extraordinaria estudiar en el seminario, él lo estudiaba. Fue alumno extraordinario y
mantenía pues en modestas casas pues, de asistencia, ¿no? En 1912 se afilia al Partido Católico Nacional y funda su primera agrupación, que es Patria Phalanx, Falange de la Patria, donde llega a reunir a casi un centenar de jóvenes. Sí. Concluye sus estudios y con 6 de sus compañeros, entre ellos Gómez Loza, se inscriben en la Libre de Derecho de Guadalajara. En sus estudios universitarios tiene la oportunidad de ir con un inventor, no recuerdo su nombre ni el invento, a presentarle dichoso invento a presidente Madero. Ya estaba Madero en el pedacito que estuvo, y es en esa experiencia donde a él le entra la idea de participar en política. Y en esas ganas de estar haciendo muy emprendedor, inicia cursos por su cuenta, ¿no? De oratoria y entre otros, donde también obtenía ciertos recursos para mantenerse en sus estudios fuera de Tepatitlán. ¿Sí? Adelante. Muy bien. No, anterior. También es relevante destacar que en su momento Pancho Villa pasa por Guadalajara y tuvo una participación pues efímera con los villistas. Termina no continuando con esa actividad de participación con los villistas, y en también su actividad catequista siempre, periodista, escritor, orador, maestro, líder de la CJM, fundador de sindicatos católicos, entre otras muchas actividades que nuestro personaje Anacleto González desarrollaba. Muy bien. También es relevante destacar que en mayo de 1925 la Santa Sede lo condecora con la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, Cruz de Honor, premio a la fidelidad a la Iglesia y el servicio distinguido de la comunidad eclesial por parte de clérigos y laicos. Y ahí está un ejemplo de la medalla obtenida por Anacleto de parte de su santidad Pío XI. Muy bien. También es importante, muy importante, destacar la fundación de la U, esta organización reservada, fundada, se presume, por este presbítero Ramón Pérez, en donde de manera discreta, de manera pues sin poder, de manera anónima, integraban a jóvenes católicos en grupos para hacer actividades políticas y de difusión en sus comunidades, como oposición pues a todo el activismo realizado por las ya muchas organizaciones comunistas y liberales masónicas de la época, ¿no? Sí. Era una organización muy sencilla, organizada de manera muy inteligente por manzanas, ¿sí? Núcleos urbanos naturales de las comunidades. Ahí iban reclutando a los jóvenes, y una de sus principales actividades era la difusión. Uno de los órganos que surgen desde la U es el periódico Gladium, al cual se entregó Anacleto González con enorme pasión, y en donde él escribió constantemente pues a favor de la Iglesia y a favor de Dios, y en su defensa, ¿no? Siguiente. Muy bien. Pues se viene la aplicación de la letra, de la terrible letra de la Constitución de 1917, por el presidente Plutarco Elías Calles en su momento, y se viene la persecución. Al principio Anacleto proponía que se organizaran los católicos de todo el país en una
en un gran boicot para, por medio de presión económica, lograr que el gobierno dejara pues de atacar a la iglesia y de perseguir a los sacerdotes y otra vez permitir el culto público. ¿Sí? Este boicot, aunque sí tuvo bastante impacto en la economía y sí causó problemas que pusieron en jaque al gobierno, no fue lo suficientemente fuerte y se tuvo que recurrir a las armas, y en una guerra de guerrillas extraordinaria, los católicos de aquellos tiempos, concentrados principalmente en esa zona, en Guadalajara y en Jalisco y en sus alrededores, pues logran realmente vencer al ejército. Y ustedes conocerán la historia, pues traicionados por personajes que no debieron, por los que no debieron haber sido traicionados. Se negocian los acuerdos y se concluye pues la guerra cristera con un lamentable fin para quienes se encontraban todavía en el frente de batalla. Se dice que murieron más cristeros después de los acuerdos que durante todo el conflicto armado, ¿no? Muy bien. Algunos de los traidores: Leopoldo Ruiz Flores, Plutarco Elías Calles, y a la derecha Monseñor Pascual Díaz Barreto, ¿no? Y dentro de las filas de los cristeros, pues el último, llamado último general en jefe del ejército cristero, Jesús Degollado Guízar, fue el que literalmente entregó los últimos reductos cristeros al ejército, ¿no? El último traidor, ¿no? Adelante. Muy bien. Y entonces llegamos a un punto muy importante, que es parte de la herencia de nuestro personaje. ¿Cómo estamos de tiempo? Media hora. Sí. Y es su pensamiento, ¿no? Y empezaré por citar el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, versículo 32. En suma, todo aquel que me reconociere y confesare por Mesías delante de los hombres, yo también le reconoceré y me declararé por él delante de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 33. Mas a quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 34. No tenéis que pensar que yo haya venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Creo que gran parte del pensamiento y obra de Anacleto González Flores se encuentra plasmada en este fragmento del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Porque son dos puntos esenciales. Anacleto manifestó públicamente, en un momento en el que era un crimen manifestarse públicamente por Dios y por la iglesia, cumple fehacientemente pues con lo que se escribe en las letras de las Escrituras. Pero también un segundo punto es que cuando uno en estas situaciones expone públicamente su fe, naturalmente se va a enfrentar a una oposición abismalmente fuerte. A eso se refiere en gran parte este fragmento del Evangelio, pues no he venido a traer la paz, sino la guerra. Anacleto cumplió en toda su vida con esta parte del Evangelio, y parte de su pensamiento se funda en estos dos principios. Quien me reconociere y confesare por Mesías delante de los hombres, yo también le reconoceré. Pero esto va más allá. ¿Por qué en Sodoma y Gomorra solamente había una familia justa que merecía ser rescatada?
Ustedes saben que dentro de cada individuo se desarrolla una tremenda batalla a muerte por la conquista del cielo o la caída al infierno. Y saben también que esa misma lucha que se da en el interior de todos los hombres, también se da en el plano social, en las ciudades y en los países. Los grupos humanos son también atacados en su espíritu por el demonio y sus múltiples aliados. Si un Estado está organizado filosófica, estructural, legal, social y políticamente en torno al hombre, el declive espiritual y su derrocamiento es inminente. Es más fácil que un alma se salve, es mucho más difícil que un alma se salve en una ciudad del hombre. Por eso es también muy relevante la acción católica y la obra de Anacleto, porque actuaron en el plano político y se enfrentaron de cara al enemigo de la iglesia y de Dios con las armas y alcanzaron el martirio por defender sus ideales. Y para definir y entender un poquito más el pensamiento de este extraordinario personaje, sería muy valioso rescatar algunos detalles anecdóticos de su vida. Dispensa viejo, responde a las instancias de un director de periódico que le exige un artículo prometido. Estoy terriblemente desvelado, no tengo quien me ayude. Me levanté a cambiarle las mantillas al niño y esta madrugada a barrer la calle. Un hombre como todos nosotros. Una noche le asalta agudísimo el dolor de la hambruna girondina, las úlceras provocadas por las malpasadas en su época de estudiante, y se levanta sudoroso, el rostro buido y lívido. No pide medicamento que alivie. Su esposa le ofrece prepararlo. No, deja, no quiero, le dice. Pero ¿cómo te vas a estar así siendo tan fácil aliviarte? Me siento si no me dices por qué no quieres, le dice la esposa. Verás, le dice, la medicina me impediría comulgar. ¿Otra vez? ¿Y qué tanto le pides a Dios cuando comulgas? Algo para la casa, para los niños. La vida eterna, fue la respuesta. Pero para eso basta cumplir con el deber. No lo creas, le dice Anacleto. En esta época cuesta lágrimas y sangre. Está bien, pero lo demás no hará falta para entrar al cielo y llevar un cheque. En una ocasión lo insultan gravemente por haber rechazado de un puntapié un perro que se le abalanzó para morderlo. El silencio es la contestación de Anacleto. El discípulo que lo acompañaba no pudo contenerse. Pero maestro, ¿va usted a quedarse así sin contestar nada de ese majadero? ¿Y para qué? La vida y las bofetadas deben reservarse para algo más sagrado. Se le tilda de populachero en una ocasión y responde: cuando el oro no quiere trabajar, estas obras las haremos con cobre. El maestro, decía Anacleto, es un arquitecto de espíritus y necesita ante todo ser una afirmación hirviente, tumultuosa de sangre y hoguera. Un político le ofrece la revalidación de sus estudios porque, dicho sea de paso, como él había estudiado, parte de sus estudios fueron en escuelas católicas, sus títulos y certificados fueron automáticamente invalidados por decreto y fue necesario que Anacleto volviera a estudiar o cursar toda la carrera por segunda ocasión. O sea, hizo la carrera 2 veces porque le habían invalidado los estudios, ¿no? Entonces un político le ofrece la revalidación de sus estudios y 10,000 pesos para que coopere en su campaña. No serviría en ninguna causa que no sea mi ideal, es la cortante respuesta de Anacleto. El milagro supremo de Cristo, escribe,
no es el de los ciegos, ni el de los paralíticos, ni el de los más allanados y sometidos. Es la caridad. Integralmente católico, entendí el cristianismo como una dación perpetua e ilimitada. La ejemplaridad de los mártires en él era una obsesión. El dinero, las comodidades, la vanidad carecían de beligerancia. Era una antinomia viviente de la burguesía. Su necesidad imprescindible, comulgar todos los días. En síntesis, Anacleto, osadía y sacrificio. No el deber ser, sino el bien posible, sin beaterías ni estrecheces espirituales. Afirmaba la infalibilidad e inviolabilidad de la Iglesia. Y como los predestinados al reino de Dios, siempre fue joven, porque desconoció el orgullo. Soportó su cruz con una eterna sonrisa. Había aceptado claudelianamente el mundo real y se negó a sí mismo en aras de una fe inquebrantable, perseguidora de una bienaventuranza que solo radica en Cristo. Es parte de para entender un poquito el pensamiento de la forma de ser de este personaje tan querido, Anacleto González Flores, tan admirado. Y cerrando este pedazo de su pensamiento, creo que sería un error omitir leer unas partes de sus obras. Voy a leer unos fragmentos de los últimos capítulos de uno de sus libros. Si nos vamos un poquito más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. A lo anterior, no hay una lista de libros escritos. La pasamos. Ahí está, esas. Pues de Rey, son sus obras literarias, ¿no? Entonces son parte de los últimos 2 capítulos del libro Tú serás rey. Porque para terminar de entender a Anacleto hay que leerlo. Su legado, parte de su legado principal está en los textos que dejó y que se encuentran enlistados en esa lámina. El penúltimo capítulo de Tú serás rey, el derrocamiento se llama. El derrocamiento. Y quiero que vean esa elocuencia, esa profundidad con la que escribe. Debajo de este derrumbamiento, de que todos somos testigos, está un derrumbamiento que muy pocos ven, que muchos se empeñan en ignorar y que casi nadie ha sospechado hasta ahora. Ese derrumbamiento que está debajo de todos nuestros grandes derrumbamientos ha sido llamado con frase casi insuperablemente exacta, por Max Schiller, el derrocamiento de los valores. Y esto es exactamente lo que hay en la base de todo este inmenso derrumbamiento que ha desolado la vida europea y que ha desquiciado y volteado de arriba abajo nuestra vida. Porque todo edificio político y social descansa sobre las espaldas de los valores que lo han levantado y lo sostienen. Si llega un momento en que un terremoto derriba y voltea esos valores, toda la construcción se viene abajo de una manera inevitable. Y si a lo largo de las páginas de la historia es posible oír el estruendo de grandes edificios que caen y se hunden, es porque ha llegado la hora del derrocamiento. La Edad Media ha sido una de las más amplias arquitecturas sociales y políticas que ha visto levantar la historia. Descansaba sobre un patrimonio envidiable de valores. No parecía sino que cada hombre en esa edad era un cíclope, fundadores de escuelas y de filosofías, recia fermentación de donde salieran todas las monarquías de Europa
y poco después los exploradores de los mares y continentes, príncipes y reyes que habían visto nacer la organización humana más perfecta que se ha conocido, y todo ese andamiaje que reposaba sobre los hombres de altos valores, cayó el día del derrocamiento. Hasta entonces todo parecía haber sido hecho para la eternidad. Las dinastías, no solamente de reyes, sino de maestros, de pensadores y de artistas, entregaban en herencia a sus sucesores el patrimonio conquistado, y el edificio parecía ser eterno. La monarquía francesa contaba varias generaciones de reyes, pero un día oscuro y trágico, los de abajo miraron de pies a cabeza a los nobles y a los príncipes de Francia, sintieron flacas y derrengadas sus espadas, se acercaron a ellos, los doblaron de un solo empuje y los derribaron. Y al día siguiente, en medio del vértigo de la locura, todo se bamboleaba y de todos los labios salía esa pregunta que hacía lleno de inquietud y de inseguridad frente al porvenir Juan Bautista Greuze: hoy, ¿quién es rey? Es la misma pregunta que se oye por todas partes y que nadie sabe ni puede contestar. Porque los hombres recios de valores en que descansan los edificios humanos han flaqueado y se han roto. Los príncipes y reyes de la monarquía francesa pudieron mantenerse en pie y pudieron ser derrocados mucho tiempo antes. Sin embargo, no lo fueron hasta en los días de 1793. ¿Por qué? Porque antes tenían firme el puño y levantaban la espada y llevaban la espada en la vaina. Más tarde perdieron la vaina y la espada juntamente. Dejaron de ser verdaderos y firmes valores humanos, y un motín fue bastante para derribar un trono que Carlomagno había levantado en medio de un desfiladero de batallas y de enemigos. Son posibles los valores humanos. Es posible que lleguen a pesar sobre un siglo y que lleguen a ser oráculos y reyes, pero también es posible el derrocamiento. Esta puede ser la suerte de los valores humanos, el derrocamiento. Y llegar a la hora del derrocamiento, y en esa hora nos encontramos, no hay término medio. O se emprende la reconquista para ganar los puestos perdidos, o se rehuye la batalla encarnizada que hay que librar para volver a arrebatar la púrpura. Y en este último caso, se deja de ser un valor humano para no ser más que una arista rota y pisoteada. Esto quiere decir que los valores humanos, para tener de hecho toda la significación que les corresponde, necesitan ponerse en marcha para abrirse paso, ganar una posición, retenerla invenciblemente y entregarla a una descendencia que sepa conservarla. Y para esto no hay más recurso que la guerra. La inquietud más viva de estos momentos es la pacificación universal. Todos los grandes estadistas de Europa padecen la obsesión de suprimir la guerra para siempre. Son víctimas de lo que Brutenier llamó en su tiempo la mentira de la pacificación. Porque a pesar de todo, la guerra no desaparecerá. No hay que equivocarse. Los valores humanos se abren paso en medio de una batalla sangrienta. Y es que cada valor que hace su aparición haya ocupado el solio de la consagración. Raro es el caso en que están todos los caminos más o menos abiertos para los recién llegados. Lo ordinario es que todas las rutas estén cerradas, que hay reyes que ya fueron consagrados y que los nuevos valores como los antiguos van a reñir una pelea desesperada para abrirse paso y llegar. Y si nos acercamos cada uno de los altos valores para verlos desde arriba a abajo, para escudriñar las señales de sus pies y de sus manos, descubriremos en ellos muy fácilmente las huellas de una guerra ardiente que hubieron de sostener para tocar las alturas y ganar su posición. Pero no basta llegar.
Porque si ya es mucho que se logre que los valores humanos asciendan y conquisten su posición natural, para hacer sentir desde ahí el alcance de su poder, sin embargo llegar no lo es todo, llegar no basta. Es necesario mantener irreductiblemente la posición conquistada. Y aquí aparece de nuevo la guerra como el único recurso que queda en el solio de la consagración. La historia está igualmente llena de esa verdad. Roma llegó. Su espada y sus águilas habían llegado a ser el nudo de los destinos de muchos pueblos. Su palabra era la voz de mando para millones de hombres. Y mientras supo y quiso hacer y sostener la guerra, pudo conservar la posición de señora del mundo tan trabajosamente ganada. Es un fragmento del penúltimo capítulo, y voy a leer un pedacito nomás por cuestiones de tiempo del último capítulo del libro Tú serás rey, que se llama Para ser rey. Es el último capítulo. Edipo, el personaje central de una de las más altas tragedias de Sófocles, había nacido marcado con las señales aterradoras del oráculo, que había predicho que sería el matador de su propio padre. Y sus padres, que eran reyes de Tebas, al tercer día de haber nacido Edipo, lo entregaron a un criado para que lo despeñara en uno de los montes cercanos. La compasión le perdonó la vida al recién nacido. Cayó en manos de un pastor y éste lo condujo a Corinto. Ahí vivió largos años oscuro y olvidado. Conocedor, Edipo un día de la predicción funesta que pesaba sobre él, huyó de la ciudad donde había vivido y se puso en marcha hacia Tebas. Penetró en la ciudad que había sido su cuna y comenzó a hacer vida común con sus nuevos conciudadanos. Se había presentado con las manos desnudas. Nadie lo conocía ni pudo sospechar que sobre su frente llevaba las huellas de un rey. Ignoraba su origen, jamás había conocido a sus padres y había vuelto del destierro destronado, reducido a la categoría de un simple ciudadano. Nada ni nadie pudo descubrir por entonces que Edipo fuera un príncipe y que debería reinar. Y vivió olvidado, oscuro, pobre y entregado a batir el pan de su vida con sus manos desnudas de ciudadano humilde y empobrecido. Pero al mismo tiempo en que amasaba el pan todos los días con el sudor de su rostro, hablaba con los habitantes de Tebas, adquiría con sus virtudes y su brillante talento una fuerte y viva popularidad. Y a la vuelta de poco tiempo, en medio del clamor ruidoso de una consagración, Edipo recorría las calles de la ciudad que lo había visto nacer maldito, aclamado por millares de bocas, y así fue introducido en el palacio donde había reinado a su padre y comenzó a ser rey. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué las vestiduras oscuras de aquel olvidado ciudadano de Tebas se trocaron en púrpuras? Y las manos que antes se magullaban con el arado y las herramientas de un taller pudieron tocar el oro de un cetro y alzarse con la majestad con que se levantan las manos de los reyes. ¿Acaso había descubierto su origen y todos los ciudadanos de Tebas, ávidos de hacer justicia, reponían en su trono al príncipe nacido con la noche oscura de una maldición sobre su frente, y que condenaron a muerte? ¿Había visto aparecer el sol de su juventud en la lejanía del destierro? No. Nadie había desdoblado el enigma entenebrecido de aquella vida ignorada. Ni nadie había encontrado en la frente de Edipo las señales de su estirpe de rey. Edipo había ganado la púrpura y el trono con un gesto alto y fascinador de osadía y talento, porque la comarca de Tebas venía siendo devastada desde hacía mucho tiempo por un monstruo que tenía la cara y el busto de mujer y el resto del cuerpo de león. Y era la Esfinge. Proponía a todos los viajeros que le salían al encuentro intricados problemas, y en caso de no resolverlos se lanzaba sobre ellos y los devoraba. El número de víctimas aumentaba de una manera alarmante, hasta el extremo
de temerse que aquella comarca fuera totalmente devastada por el furor de la esfinge. Y los ciudadanos de Tebas acabaron por ofrecer el trono al que tuviera la osadía de ver de cara al monstruo y matarlo. Edipo fue invitado a que saliera al encuentro de la esfinge y aceptó. Se encontraron cara a cara aquellos dos grandes enigmas, el de una vida ignorada, de desterrado y de maldecido al nacer, y el de aquel monstruo asolador. Edipo alzó su cabeza lo más alto posible y escuchó a la esfinge. La esfinge dijo: hay un ser que anda a 4 pies, a 3 pies y a 2, y precisamente es más lento y tardo cuanto más son los pies en que se apoya. Oye, respondió Edipo, aunque tú no lo quieras, mi voz y tu perdición es el hombre, el cual de niño se arrastra con las 4 extremidades y de viejo busca un tercer pie en el bastón en que se apoya encorvado por el peso de los años. La esfinge estaba derrotada, huyó despavorida y se despeñó y se mató. Y Edipo, todavía radiante con el fulgor de su osadía y su talento encendido en la frente, fue arrebatado por el vértigo de la consagración popular. Todas las manos se levantaron para proclamarlo rey y coronarlo. Y la ciudad de Tebas, libre del monstruo, vio alborozada y estremecida el torrente de la multitud, que llevaba sobre sus hombros a un ciudadano oscuro y olvidado, que con su astucia y talento había sabido y querido ser rey, y que lo había logrado. La esfinge ha resucitado. La esfinge, el monstruo enigmático que pone problemas y formula cuestiones pavorosas y oscuras, resucita a cada época y en cada siglo y en cada país, porque en cada época, cada siglo, cada generación se halla de cara ante una herencia de enigmas que de no ser resueltos devoran y matan. Pero si la esfinge ha resucitado, resucita en la mitad de cada siglo y de la vida de cada generación Edipo. Edipo ha resucitado y resucitará también. Y en cada página de la historia es posible encontrar el paso de Edipo, el instante en que él y la esfinge se han visto cara a cara, y también el momento en que un ciudadano olvidado y oscuro, venido de abajo, del techo de una cabaña, de entre el polvo y de las herramientas de un taller, de mojar el pan del cada día con el sudor de su frente, ha contestado, con la cabeza echada hacia atrás, en un arranque de osadía, todas las preguntas del monstruo, y lo ha matado, y enseguida ha sido proclamado rey. Muy bien. Pues unos fragmentos de Anacleto, enormes enseñanzas que se guardan en los textos de este personaje. Pero pues toda historia tiene su final, ¿no? Toda historia tiene su final. Es una tarde de marzo de 1927, en plena guerra cristera. El licenciado Anacleto González Flores, líder del movimiento de defensa de la libertad religiosa, pasaba un tiempo jugando con sus hijos. Sería la última vez que los vería. Por la situación que se vivía, Anacleto se refugiaba en casa de los hermanos Vargas. Estamos en plena guerra cristera. Un miércoles, después de confesarse, le pide al sacerdote le lleve la comunión a su refugio, por ser el primer viernes de mes. Había pasado a la medianoche y todavía Anacleto seguía escribiendo. Bendición, escribe. Bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano a la iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos, los que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando incesantemente en la balanza de Dios y de los hombres.
El espectáculo que ofrecen los defensores de la iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro. Los verdugos tiemblan, solamente los cobardes no hacen nada, solamente los críticos no hacen más que morder, solamente los díscolos no hacen más que estorbar, solamente los ricos cierran sus manos para conservar su dinero, ese dinero que los ha hecho inútiles y tan desgraciados. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. ¿Era esta una profecía o un pensamiento de Anacleto? Y continúa escribiendo: todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber, los ricos que den, los críticos que se corten la lengua, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes que se despojen de su miedo y todos que se pongan de pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas para alcanzar la victoria de Dios y de su iglesia. Alrededor de las 3 de la mañana. Se retira a tomar un breve descanso. En un instante, un tropel de esbirros del marrano masón anticristiano Elías Calles invaden el escondite y Anacleto es capturado. ¿Eres tú Anacleto González?, lo interroga uno de los secuaces. Sí. ¿Y qué con eso?, responde. Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Después de ser torturado, suspendiendo los pulgares, azotarlo y despellejarle con navajas las plantas de los pies para sacarle información sobre los jefes cristeros, lo descuelgan y le asestan un tremendo culetazo en el hombro que le destrozan por completo. Y con la boca chorreando en sangre por los golpes y el hombro destrozado, comienza a exhortarlos con aquella su elocuencia vibrante y apasionada, con aquella su locura de la cruz. Seguramente que nunca había hablado como antes. Se simuló después un consejo de guerra sumarísimo que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en convivencia con los rebeldes. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras: una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Una soldadesca separó a uno de los 3 hermanos Vargas por suponer que era menor de edad. Anacleto de nuevo exhorta a sus hermanos y como Luis manifestara deseos de confesarse, le respondió el maestro: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Enseguida, Anacleto comenzó a recitar el acto de contrición que corearon sus compañeros y Luis Padilla pidió un momento más para orar. Apenas había terminado el acto de contrición, una descarga cerrada cortó la vida de los Vargas. Padilla, aún orando de rodillas, cayó bañado en sangre. Enseguida Anacleto, aún de pie, a pesar de sus terribles dolores, con voz serena y fuerte se dirigió al general Ferreira, que presenciaba la tragedia. General, perdona usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Y entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios. Los soldados no se atrevían a descargar sobre él sus armas. Entonces el general hizo una señal al capitán de la patrulla y éste le hundió un marrazo en el lado izquierdo del busto, y al caer ya los soldados, viendo lo inevitable, descargaron todas sus armas sobre la víctima. Todavía pudo incorporarse Anacleto para gritar: por segunda vez, oigan las Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere, ¡viva Cristo Rey! Y cayó para siempre en la tierra para comenzar sus cánticos de gloria al cielo.
damos por terminada la conferencia de Anacleto González Flores. Bueno, esta conferencia se pensó impartir pues con la finalidad de promover el apostolado, el amor a la iglesia, la participación en las actividades aquí. Entonces, ojalá y sirva pues el ejemplo, la vida que nos acaban de narrar, para también poner en práctica estas virtudes, ¿no? De nada sirve admirar a alguien pues si no se limita, si no siguen esos, si no se sigue esos ejemplos, ¿no? Bueno, nos ponemos de pie para hacer una oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber asistido y pues también agradecerle a Fernando por haber dado esta conferencia. No, pues si tienen algún comentario, alguna aportación, no sé si tiempo, la verdad no sé. No, si ustedes gustan hacerle alguna aportación, una pregunta, algo quisieran comentar. Sí, a uno no lo mataron. No era el menor. O sea, eso fue porque aparentemente parecía el más joven, pero no lo era. De hecho, hay un librito, ¿cómo se llama? Mira, Yo fui testigo, lo escribe una de las hermanas, ¿no? Porque pues él presenció todo el juicio, entre comillas, ¿no? Todo el asesinato y el martirio, ¿no? Pues toda la tortura. Entonces él lo escribe y se escribe en ese librito. Es un librito, Yo fui testigo, de una de las hermanas Vargas. Entonces ahí se narra toda la parte final de Anacleto. Bueno, pues la conclusión muy breve de Anacleto. Estamos en una situación, un mundo trastocado totalmente, pues es una especie de nuevo paganismo, ¿no? Así en ocasiones lo pienso yo, ¿no? Y a final de cuentas es una decisión muy personal, ¿no? Pero muy trascendente. Es seguir el ejemplo de Anacleto González, pues que aunque nacido como muchos de nosotros, pues sin nada, es elegido por Dios para dirigir una de las epopeyas más extraordinarias de nuestra historia. Y quisiera haber visto más jóvenes aquí, ¿no? De la ACJM, ¿no? La Acción Católica de la Juventud Mexicana, ¿no? Aunque la juventud a veces no se lleva tanto en la edad, ¿no? Y la invitación para los jóvenes que Anacleto les hacía es que no pierdan su juventud, y para los que no somos tan jóvenes, que recuperemos la juventud y nos dispongamos a emprender una lucha afuera, pues una lucha para poder rescatar lo que podamos, en especial pues las almas de nuestros compatriotas mexicanos, ¿no? Y Anacleto lo decía mucho, pues hemos abandonado esos espacios, hemos abandonado la cátedra, hemos abandonado la prensa, hemos abandonado la política, hemos abandonado los liderazgos, pues, y nos recluimos en los templos. Y esos espacios que desocupamos los empezaron a ocupar los enemigos de Dios y de la patria. Sí, el desarrollo espiritual, sí, el crecimiento espiritual, sí, el acercamiento a las oraciones, sí, participar aquí.
Pero ¿y los espacios de afuera? Pues van a seguir, vamos a permitir que continúen siendo acaparados por todos esos personajes que ustedes ya han estudiado y conocen, que sería de más mencionar aquí. Pero es una decisión muy personal, ¿no? Y hay que estar preparados, porque el día de mañana los pueden llamar el de arriba, y si no estás listo, pues no vas a poder dar la batalla que tú hubieras deseado. Listo física, mental y sobre todo espiritualmente, para dar la lucha, para dar la batalla. Y hay que practicarlo. Aquí están los barrios, ahí están las escuelas, ahí están los jóvenes, ahí están las redes sociales, el internet. Hay muchos espacios donde ustedes pueden participar. Hay muchos espacios en los que ustedes pueden emprender acciones y actividades continuas de manera organizada, de manera inteligente, para ir ocupando esos espacios e ir creciendo. Y pues de perdida, como dice un amigo nuestro que está en el ejército, hacer una defensa de honor, ¿no? Hacer una verdadera defensa de honor, al menos, ¿no?